8:26 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página y a esta hora vamos a iniciar conversación con la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos. Bienvenida a Primera Página. Gracias, Teresa. Y bueno, feliz Día del Trabajador. Y feliz Día de la Mujer, feliz, porque hoy comienza el Día de la Virgen, mes mariano. Venezuela es mariana, Así o sea, es. el mes más importante, aunque todo el año somos marianos. Comienza el Día de los Trabajadores, porque es el mes de los trabajadores, pero también el mes de la mujer. Bueno, imagínate, ahí está varias cosas por qué que reivindicar además. ¿Qué conmemorar? Sí, Cipriana, hay varios aspectos que tratar. El día de ayer pues se dictó un ajuste o se decretó un ajuste por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Quedó el salario mínimo en 65.021 bolívares y el ticket de alimentación 135.000. ¿Qué significa este nuevo ajuste, sobre todo para el empresariado? Ya hemos escuchado escenarios y Fedecámara se pronunció a inicios de año que el primer trimestre y el primer semestre de este año 2017 iba a ser muy complicado para el empresariado. Ahora, con este ajuste, ¿cómo es el panorama? Sí, Fedecámara también se lo anunció ayer. El panorama, bueno, evidentemente, desde un principio nosotros hemos dicho que el plan de la patria lo que busca es el cierre de las empresas, un incremento salarial que no va a lograr absolutamente nada, sino que darte como que la satisfacción hoy de que tienes un aumento, pero que mañana, como escribí alguien ayer en un chat, vamos a celebrar el Día del Desempleado. ¿Okay? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedes tú comprar con el incremento que te están dando? O sea, si esto es la inflación es constante. O sea, lo importante no es el incremento que te puedan dar. Yo creo que lo más importante para un trabajador hubiese sido, y para nosotros los empresarios, hubiese sido que el gobierno hubiese dicho, mira, sí, vamos a buscar las formas de cómo controlar la inflación. Hay que bajar la inflación. O sea, que mi poder adquisitivo, o sea, yo pueda comprar los productos que necesito, porque cuando el empresario vende hoy un producto y mañana va a hacer reposición, ¿qué porcentaje estás comprando? Entonces hicimos un cálculo y de una semana a otra tu inventario lo puedes reproducir solo el 15%. Y eso lo entiende ahora el trabajador, ahora lo entendemos todos, porque antes hablábamos de que la especulación del comerciante, pero ahora cuando tú tienes tu alacena y tú necesitas comprar un producto, te das cuenta cuánto te costaba ayer y cuánto te cuesta mañana. Inclusive ponemos el ejemplo siempre que si tú le prestas a un vecino un kilo de arroz, tú no recibes los 200 o los 500 o los 1000, tú quieres tu kilo de arroz, porque tú no sabes si lo vas a conseguir o si lo vas a poder reponer. Esa es la realidad del venezolano. Entonces, el trabajador lo que necesita no son incrementos salariales, el trabajador lo que necesita es seguridad social, es seguridad alimentaria, es seguridad en los medicamentos. ¿Cuánto necesita un trabajador ahorita para comprar una caja de pastillas? Pero además, ¿cuánto necesita una farmacia vender para poder pagar a 5 trabajadores con un salario mínimo de 200.000 bolívares? Que además no es el salario mínimo de 200.000 bolívares lo que representa para nosotros los empleadores. Cuando tienes que pagar prestaciones, vacaciones, con ese salario, o sea, se incrementa. Pero además pagas unos parafiscales, que es lo peor, porque no le vemos el resultado. Pagamos INSES. Yo soy egresada a INSES. O sea, yo pagué siempre mi cuota que pagaba como empleada, como trabajadora, la pagaba con mucho orgullo, porque yo soy egresada a INSES. Como empresaria, pagaba con mucho orgullo la cuota como empresa. Pero hoy en día, ¿qué estamos recibiendo los trabajadores y los empleadores del INSES? Absolutamente nada, nada. Esta semana decía del sindicato, del Sintrainse, los trabajadores del INSEE, que están dando cursos de curandero. Imagínate tú, cuando Venezuela lo que necesita realmente son creadores de oficio para poder comenzar a construir este país. Precisamente, señora Ramos, queríamos saber además cómo recibe el empresariado y en este caso usted como representante de Consecomercio, lo dicho también por el presidente ayer, porque se separa obviamente el salario con el ticket, pero el presidente de la República decía ayer que ahora está la opción de cancelar lo que se percibe de ese ticket en efectivo para que la gente evite perder ese porcentaje a quienes lo cambian, que lamentablemente también ha sido una práctica por esta misma distorsión económica que hay. ¿Qué significa esto para el empresario? Sí, fíjate, una de las cosas es, los trabajadores estaban pidiendo eso, porque no solamente es lo que le significa que le puedan cobrar
Es que el trabajador necesitaba el efectivo porque las bolsas CLAT no la pagan con el Con ticket de alimentación, es correcto. la pagas con efectivo. Los productos, o sea, el desplazamiento del sector formal al informal de la economía es más del 60%, lo que significa que tú no puedes pagarle al sector informal, a la mayoría, con cesta ticket, sino con bolívares, constante y sonante. Entonces, por eso los trabajadores estaban pidiendo que le pagaran, o sea, que le dieran la oportunidad de cobrarlo o en cesta ticket o en efectivo sin ser penalizado el empleador porque le estás pagando no en efectivo, le estás pagando en constante y sonante, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cómo o cuál es la evaluación que se hace precisamente en estos primeros ya casi 6 meses de este año? ¿Cuántas empresas han cerrado, si tiene esa cifra? No manejo cifra, porque es que además, fíjate, no es la cantidad de empresas que hayan cerrado, es quienes mantenemos una Santa María entre arriba y abajo, porque hay panaderías que tú las ves cerradas porque no tienen trigo. Ahorita no hay trigo. Entonces esas panaderías no operan al 100%. Lo catalogamos como que están cerradas, no. Mantienen operativo, hacen una cosa con que otros otra. rubros además. Las farmacias están vendiendo cualquier cosa. ¿Okay? Tú vas a una farmacia, bueno, que además la realidad venezolana que tiene que ir a una farmacia a preguntar por un medicamento y lo que consigue es galletas, jugo. Entonces, la realidad nuestra es otra, la economía nuestra es otra, que solo la entiende el venezolano, que cuando te toca explicársela a un medio internacional es muy difícil explicarla. Porque, ¿qué hacemos nosotros con recibir un dinero, un bolívar, que ya no vale nada? O sea, ¿qué hace? Mira, yo esta mañana le mostraba afuera a los muchachos una lista así, 3.000 bolívares, en principio del año pasado. Una lista así, 7.000 bolívares el mes pasado. O sea, dime qué hacemos nosotros los venezolanos con el ingreso que estamos percibiendo. Dime qué hace el empresario con unos ingresos en bolívares. Pero que además hay un juego perverso del gobierno cuando permite precios internacionales a ciertos productos, pero no le permite precios internacionales al productor nacional. O sea, ¿cómo se produce en el campo un maíz que te obligan a pagarlo a un precio, al precio que decide el gobierno que tú recibas como productor del campo? ¿Es intencional entonces golpear al sector productivo, al sector empresarial? Sí, yo estoy convencida desde un principio que es intencional, que el plan es la aplicación del plan de la patria, es la destrucción de la economía privada. O sea, el gobierno, el Estado, la Constitución establece que está obligado, ¿verdad?, a ayudar, a coadyuvar a la iniciativa privada. Pero en este caso no lo hace. Y no lo hace con conciencia. O sea, esto no es como que, mira, que no se equivocaron, no, esto es con conciencia. O sea, yo no le pago el maíz al productor, pero tampoco le pago a la agroindustria lo que le debería, o sea, tampoco le doy a la agroindustria el precio que correspondería para que pueda mantener operativa su planta y a sus trabajadores, pero permito unas importaciones de la misma harina de maíz producida en el exterior por la misma empresa a precios internacionales. ¿Cuál tiene que ser entonces el planteamiento o el punto medio para lograr que las cosas arranquen? Porque se ha hablado de varias cosas. En cuanto al sistema cambiario, pues pasamos de Cadivi, pasamos por Cimadi, ahora estamos en DICOM, se hablaba de unas nuevas subastas que iban a empezar después de Semana Santa, que fueron anunciadas también por el ente, y el ministro Jesús Farias también ha hablado de esto. Se ha hablado de los motores, algunos empresarios dicen que los motores no han terminado de arrancar. ¿Cuál va a ser el escenario entonces, tomando en cuenta que ciertamente es el venezolano y es la gente común, el de a pie, que está más afectado por esta situación? Bueno, yo siempre he dicho que la terquedad del venezolano es lo que va a hacer que la realidad del país cambie. O sea, somos nosotros los venezolanos los que estamos obligados a que Venezuela cambie, a que el país cambie. Nosotros podemos decir todas las veces que querramos que hay que eliminar los controles, control de precios, control de cambio, control laboral, el control político, social que tienen con los CLAP. Si caceroleas, no hay CLAP, o sea, te amenazan. Eso es un control político, un control social. Tienes el control monetario, no sabemos hasta cuándo vas a poder tener un billete de 100 bolívares, que ya no sirve para mucho, pero bueno, pero tampoco tienes billetes de alta denominación. Las fronteras, ¿qué pasa con los billetes de alta denominación en la frontera? O sea, zonas ganaderas,
como las del Zulia, Ujú. que tienen que pagar a los trabajadores con pacas de billetes de a 100 porque a ellos no les está permitido el uso del billete de alta denominación. O sea, es la discriminación que estamos viviendo en el país y lo estamos viviendo ahorita, pero también lo vivimos en el pasado. Lo que pasa es que las crisis van agudizando. El sector comercio, mientras teníamos importaciones, se veía menos afectado. Había cierta libertad. En estos momentos en el cual no hay producción nacional, no hay importaciones, hay solo un sector que está importando a precios internacionales y además reconocido por el presidente actual del Banco Bicentenario cuando dice al sector privado el año pasado le entregamos $0. Entonces, ¿quién está importando a precios internacionales? ¿Quién se beneficia de estas importaciones? ¿Dónde está el dólar a 10 bolívares? ¿Dónde está el dólar a 700 bolívares? O sea, ¿cómo una economía puede funcionar cuando el monopolio de las divisas las tiene el gobierno y no sabemos a quién se la están vendiendo? Y ahora bien, ¿cómo se planifica una economía y ustedes que están, pues, que son los expertos además que integran Consecomercio y Fedecámaras y otras organizaciones, cómo se planifica la economía si estamos en el año 2017 y ya creo que todo el venezolano olvidó cuándo fue la última vez que el Banco Central de Venezuela publicó índices de inflación, índices de PIB y otras cifras importantes para poder lograr hacer un plan? ¿Cómo se planifica la economía nuestra? Bueno, ya más o menos nosotros vamos como vaya viniendo, vamos viendo, ¿ok? Ya tú sabes cuánto va a costar en la divisa, cómo puedes ir vendiendo, el que pueda hacerlo, el que no tiene precios regulados, el que tiene precios regulados no puede hacer absolutamente nada, por eso estos aumentos salariales a una farmacia que lo que vende son productos regulados, porque además la chuchería y todo lo demás que pueda vender no le va a alcanzar para pagar 5 salarios mínimos, que son mínimos por lo menos lo que está pagando mensualmente 1 millón de bolívares. Pero ¿cómo nosotros llamamos a la inversión? O sea, ¿cómo le decimos a alguien, vengan a invertir en Venezuela, donde no hay confianza, no hay credibilidad, pero además tampoco te puedo decir cuál va a ser tu retorno? Pero que además tampoco tenemos unos impuestos que yo le pueda decir, ve a invertir en Guasdualito, ve a invertir en Vargas o ve a invertir en Bolívar, porque allí tienes un municipio que te va a atender, ¿m? Y va a ser próspero tu negocio. Cuando la voracidad fiscal ha llegado al punto de hasta estar cobrando por rubros que no están establecidos en la ordenanza, ¿m? Y están incrementando las alícuotas porque también ellos necesitan ingresos. Igualmente como ahorita el trabajador ingreso, necesita el comerciante, también necesitan las alcaldías. Entonces, aquí, llamar a la inversión extranjera, bueno, a veces uno irresponsablemente lo hace, pero sabemos que no van a venir. Sabemos que un inversor responsable, que además hace un análisis de riesgo en una inflación, multiinflación, hiperinflación, que tenemos en el país, bueno, no va a llegar a invertir, pero sí sabemos que los venezolanos vamos, ¿verdad?, a invertir muchísimo para recuperar este país cuando todo este panorama cambie. Vamos a hacer una pausa, señora Ramos, y quiero que conversemos precisamente el día de hoy si representantes de Consecomercio van a participar en estas movilizaciones pues que se han convocado el día de hoy y también consultar su opinión sobre lo dicho hace algunos segundos en esa misma silla por el dirigente sindical Will Rangel, que asegura que la revolución ha hecho 37 aumentos en protección para el salario. ¿Está protegido ciertamente? ¿Cuál es la opinión de Cipriana Ramos? La vamos a conocer al regreso. La presidenta de Consecomercio está con nosotros, ya venimos. 7:44 minutos de la mañana, continúa con nosotros Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. ¿Va a participar el sector comercio en esta movilización convocada el día de hoy? Sí, nosotros... ¿Qué se reclama? Mira, en estos momentos yo creo que, y de acuerdo con los trabajadores, lo que hablaban ellos ayer y la semana pasada que nos reunimos, ya no reclamamos reivindicaciones salariales. Yo creo que... Y yo me siento trabajadora, porque es que la gente cree que el empresario no es trabajador. O sea, cuando uno habla de reivindicaciones, no son solamente reivindicaciones salariales, son reivindicaciones sociales. Y una de las reivindicaciones sociales que nosotros como empresarios y trabajadores tenemos que pedir y tenemos que exigir y tenemos que seguir luchando es el libre tránsito. Yo tuve que subir a las 5 de la mañana de La Guaira, porque ya la autopista está cerrada, porque si no, no llegaba aquí.
Entonces, eso también lo reclamamos. ¿Qué reclamamos? Libertad. O sea, nosotros lo que tenemos que exigir como venezolanos, ¿verdad? Decirlo aquí, pero que nos oiga el mundo, es que en Venezuela no hay libertad, no hay libertad de tránsito. ¿Cómo nos llega la mercancía a nosotros del Táchira en un día como hoy? Si no te dejan circular los vehículos, si comienzan a cerrar las autopistas. ¿Cómo nos sube a nosotros la mercancía de La Guaira que llega por el puerto si hoy va a ser el día que vamos a tener la autopista cerrada? Y que la van a abrir intermitente? ¿Cómo circulan las ambulancias con un enfermo que venga de La Guaira? Con lo que sabemos nosotros los que vivimos en el interior del país, ¿qué significa lo malo, lo grave que hay en los hospitales? O sea, lo que no hay, lo grave de lo que no hay en los hospitales. ¿Sí? ¿Qué pedimos? Pedimos libertad. Ya no pedimos como que necesito las divisas para comprar el producto en el exterior. No. Tenemos que pedir liberación de todos los controles. Tenemos que pedir libertad. Y eso es lo que hoy vamos a salir con los trabajadores de la mano, porque es que tenemos que trabajar. El eslogan de la Asamblea es Juntos por el País que Queremos. De la Asamblea nuestra en Margarita, invitados todos 4 y 5 de mayo, Juntos por el País que Queremos, porque nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando de la mano de todos los venezolanos y de nuestros trabajadores, porque es que mira, sin empresa no hay trabajador, pero sin trabajador no hay empresa. Y si hay alguien que se siente orgulloso de que un trabajador tenga una buena casa, pueda tener una distracción sus fines de semana, somos nosotros los empleadores, porque ese trabajador el lunes te va a llegar muy contento. Que si ese trabajador tiene un percance familiar, pueda ir a una clínica y ser atendido. No ahorita, que todos en las oficinas y todos en todos lados, todos en la comunidad, tenemos que salir corriendo a ver dónde conseguimos la medicina. ¿Todo esto se logra con un cambio de gobierno o se puede con esto? Sí, no, yo no creo, ya realmente yo no creo que con este gobierno podamos lograr absolutamente nada. De verdad que yo antes digo que nosotros antes cuando nos levantábamos, o por lo menos yo particularmente, uno rezaba, le pedía a Dios que iluminara al difunto y que iluminara que iluminara a los ministros, pero yo creo que ya no hay, o sea, ya nosotros nos ven como el enemigo, pero lo importante es que ya el venezolano no nos ve como enemigo, el venezolano sabe que el empresario es su amigo, el venezolano sabe que el empresario es el que le lleva el producto, porque han sufrido muchísimo con el tema de los CLAT y han sufrido muchísimo con las colas que se están haciendo para poder comprar el pan. Imagínate tú por lo menos el tema de las panaderías. Tomaron 2 panaderías emblemáticas, ¿okay? Para decir, aquí está, ¿dónde está el pan? Entonces, si hay alguien que tiene un estrés y que sin embargo se queda en este país, es el panadero, que la mayoría son extranjeros. Y se queda en este país, ¿por qué? Porque confía en que este país va a salir adelante. Porque cuando hubo esa amenaza de las 700, que iban a tomar 700 panaderías, y sin embargo aquí están, o sea, no bajaron a Santa María y se fueron, siguen allí, vendiendo a lo mejor pan dulce, vendiendo a lo mejor la galleta que les llega, a lo mejor no vendiendo nada, luchando con los trabajadores. Entonces no solamente es el empresario, es el trabajador que también ha arriesgado, es el trabajador que también confía en ese patrono y que confía que mañana vamos a salir juntos adelante. Y que después vendrán las diatribas normales de un proceso de libertad y democracia en la cual discutiremos con nuestros trabajadores qué es lo mejor para cada quien. Eso es normal. Precisamente, ¿cuál es la evaluación, usted que tiene años además en esto, de este escenario? Porque históricamente se ha visto, y lo que uno ha podido leer, regularmente la masa trabajadora está en contra de quien es gobierno por esa misma lucha que siempre han tenido por reivindicaciones salariales, por la lucha social. ¿Cómo evalúa en este momento estos trabajadores que están allí aplaudiendo cada una de las medidas que aseguran que han sido reivindicados y que además, y se lo decía antes de irnos a la pausa, Will Rangel estuvo sentado en esa misma silla, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y él aseguraba que los 37 ajustes que se han hecho han protegido el salario? ¿Cuál es su evaluación? Los 37 ajustes se han hecho precisamente porque la inflación nos ha ido llevando. Cuando como te comenté antes, yo soy egresada a INSE. Y mi primer trabajo como egresada INSE fue ganando 450 bolívares, que hoy serían .45. Y con ese .45 de hoy, 450 en ese momento, nosotros hacemos mercado. Con eso yo pude comprar carro, con eso y el ascenso social que te da cuando comienzas a trabajar, cuando estudias, cuando te gradúas y tú vas ascendiendo, tú podías comprar una casa, podías comprar un carro, ¿verdad? Y podías mantener a tu familia, podías viajar. Dime qué familia en estos momentos, con el sueldo mínimo,
puede hacer mercado. Es que ni siquiera puedes hacer mercado, mucho menos que se está yendo una licuadora. O sea, antes comprábamos carro, comprábamos casa, nos vestíamos, salíamos, disfrutábamos con nuestra familia, viajábamos al exterior. Hoy nada de eso se puede hacer con un salario mínimo. O sea, decir que tienes que... Mira, es que a mí me daría esta vergüenza decir que he dado 37 ajustes de salario. Cuando cada día el poder adquisitivo se va perdiendo. O sea, lo que tienes es que controlar la inflación. O sea, no hay forma que tú incrementando logres solucionar el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Y cuando hablo de todos los venezolanos, la inflación? hablo de trabajador y hablo de empresario, porque cada día aquí somos más pobres. ¿Cómo se controla la inflación? Ayer había un audio de una funcionaria que decía, cada vez que me piden contrataciones se las doy. O sea, aquí la masa trabajadora del sector público se incrementa. Eso hay que comenzar a trabajar en función de que el gobierno, el Estado, no puede ser empleador para lo que le corresponde al sector privado. ¿Okay? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como venezolanos. O sea, aquí el Estado tiene que dejar de ser empresario, porque además fracasó como empresario. Y fracasó como empresario, que dónde está el aceite, dónde está la harina, dónde están los detergentes, dónde están los pañales, dónde están los carros, dónde están las motos. O sea, todo lo que el gobierno ha dicho, yo soy empresario y yo hago, ¿dónde está? Las empresas que tomó el gobierno están funcionando. Ese es dinero que sale del presupuesto nacional a esas empresas que a quien le corresponde es al sector privado generar una fuente empleadora, ¿verdad? Y allí comenzamos a trabajar con el tema de la inflación. Pero es que además tenemos que, incrementado el salario, para aquellos que el gobierno le va a pagar, porque además no todos reciben los incrementos oportunamente. Ayer me comentaba mi hermana, porque tengo un sobrino que es bombero, que recibieron esta semana 60.000 bolívares de cetatique. Pero es que además los educadores no están recibiendo ese tatique como es y tampoco reciben los aumentos. Entonces, esa maquinita de hacer dinero todos los días, que entra una masa monetaria sin un respaldo, tiene que acabarse. Y ese rezago de trabajadores que implica cuando tengan ciertamente que cumplir con esos ajustes que no se han hecho en varios sectores. No lo ajustan. No se no cumple. le pagan, no se cumple, no se paga. No se paga. Pero bueno, ¿cuántas protestas de trabajadores hemos visto nosotros? ¿Cuántas protestas de trabajadores de Corpoelet reclamaban en estos días? Pero ves los médicos, ¿cuánto cobra un médico en un hospital? ¿Cuánto cobra un bombero? ¿Cuánto cobra un policía? ¿Cuánto cobra un maestro? Entonces, cuando ayer tú oías al presidente que decía, porque es un incremento salarial para los bomberos, para los educadores, o sea, por Dios, ¿cuánto cobra un maestro? Un maestro tiene un salario mínimo y un poquito más. ¿Por qué están cerrando los colegios privados? Porque no podemos pagarle ya la educación a nuestros hijos en un colegio privado. ¿Es el deber ser que nosotros tengamos que tener colegios privados? Bueno, comenzamos a ser permisivos, ¿verdad? Y dejamos que la educación se fuese deteriorando y le quitamos carga, responsabilidad al Estado, al gobierno. Y comenzamos nosotros a llevar a nuestros hijos a un colegio privado, salud privada, vigilancia privada, todo privado, y el Estado fue bajando y toda la carga era nuestra. Bueno, ahora no lo podemos pagar. Ahora no podemos pagar la educación de nuestros hijos, pero tampoco podemos pagar la salud. ¿Cuánto cuesta una consulta médica hoy día? Pero tú puedes ir a la salud pública, no, porque ni hay medicina ni hay médico. Señora Ramos, se ha propuesto insistentemente y en los últimos discursos del presidente Nicolás Maduro, y lo decía ayer, estar dispuesto a sentarse nuevamente con los empresarios que quieran trabajar por el país. Los empresarios que estamos en Venezuela es porque queremos trabajar por el país. Y él lo ha dicho muy bien, por el país, no por un gobierno. Ni por ni por el pasado, ni por el que venga. ¿Ok? Por el país, por nuestra estabilidad, por nuestra riqueza. Porque los empresarios generamos riqueza. Riqueza que compartimos con nuestros trabajadores, ¿verdad? Con el Estado cuando pagamos los impuestos, que lamentablemente no sabemos para dónde va, y somos permisivos como pagadores de impuestos que no exigimos y no reclamamos. Ni reclamamos los trabajadores que pagamos impuestos, el ejemplo que te ponía del INSES. ¿Okay? Ahora INSES ante INSEE. Nosotros pagamos una tasa como trabajador y como empresario y no sabemos a dónde está yendo ese dinero. O sea, nosotros tenemos que comenzar a exigir dónde van nuestros impuestos, dónde eso que pagamos, para qué se está utilizando.
¿ok? Porque se supone que cuando tú pagas una tasa, como la del INSS, tienes que recibir una contraprestación, y la contraprestación la recibe la empresa y la recibe el trabajador. Nosotros como empresarios tenemos ahora que formar esa obligación que tenemos de formar y tener los pasantes, y tenemos que pagarlo además también, o sea, tenemos doble tributación. Le pagas a la empresa que está formando a esas personas que van a ser tus pasantes por un año, y también tienes que pagar la cuota INSS. Señora Ramos, rápidamente porque tengo que despedir y no, quizás no es correcto servir de profetas, pero ¿cómo vislumbra usted lo que queda del año 2017, que aparentemente va además muy rápido? Yo decía que el gobierno está empeñado en bajarnos la Santa María y nosotros estamos empeñados en mantenerlas arriba. O sea, el reto del gobierno es cerrarnos y el reto de nosotros es seguir trabajando. ¿Por qué seguir en Venezuela ante este panorama tan difícil? Porque Venezuela va a cambiar, porque tenemos la firme esperanza que va a cambiar. En Venezuela no hay desesperanza y lo estamos viendo hoy, cuando tenemos unos muchachos en la calle luchando por su futuro, cuando vamos a estar trabajadores y empresarios en la calle luchando por nuestro futuro. Esa es la Venezuela que queremos nosotros y hacia allá vamos. Muchísimas gracias. A ti. Estamos conversando con Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio acá en Primera Página. Son las 7:56, vamos a la pausa, ya venimos con más.